Enseguida tenemos el mensaje a cargo de nuestro anciano René Arenas. Doy gracias a Dios por esta hermosa oportunidad que me da de en esta tarde ya reflexionar, ¿sí? Lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. No cabe duda que el Señor es el que nos mueve a cada uno de nosotros. A pesar de las inclemencias del tiempo, tenía yo hablando con mi esposa en el camino y decía yo, a ver, ¿quiénes son los valientes? ¿Sí? Para estar en la casa del Señor. Y grande es mi sorpresa, ¿verdad? De que son muchos los valientes que quieren estar delante del Señor, buscando su presencia. Entonces, gloria a Dios, dijo un hermano por allá. Amén. Vamos a orar a nuestro Dios. Antes de empezar con nuestra reflexión, oremos a nuestro Dios que nos dirija en esta tarde. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos de tus grandes maravillas, Padre, en medio de nosotros. Solo te pedimos en esta hora, Señor, que nos hables, que la presencia, Señor, de tu Santo Espíritu, Señor, nos llene y nos haga, Señor, aptos para recibir tu palabra en esta mañana, en esta tarde. Y, oh Dios, permítenos que cada uno de nosotros nos alimentemos, Padre, de tu palabra. Así que solo te pedimos, Señor, que te agrades de lo que, Señor, tu palabra, Señor, esté, Señor, en medio de nosotros. Y, Señor, despójanos de la mente, Señor, y de todo lo que traigamos de esa carga. Y, Señor, permite, Señor, que nos alimentemos, Padre Santo, de tu santa palabra en esta mañana. Solo a ti sea toda la gloria y la honra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, hermanos, todo este año vamos a estar reflexionando acerca del capítulo número 12 de la carta del apóstol Pablo a los romanos. Y bueno, pues yo creo que ya el primer versículo pienso que ya todos se lo saben. ¿Sí? Veo caras tristes. ¿Será que se lo saben o no se lo saben? Amén, hermanos. ¿Sí? Dijo el Señor, así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Gloria a Dios. Ahora, ahora vamos a tener la reflexión en el capítulo número 2, que ya en la semana pasada, sí, empezamos con este versículo, ¿sí? Con este versículo, el cual, el mensaje de la semana pasada, ¿de qué se trató, hermanos? No te conformes. ¿Sí? No te conformes, no nos conformemos. Vean ustedes ahorita, hermanos, a pesar, como les decía, a pesar del tiempo, ¿sí? A pesar del tiempo, el Espíritu Santo nos llamó para estar aquí delante del Señor. ¿Sí? No nos conformamos con la camita que estaba bien calientita y la dejamos a un lado, ¿verdad? Sino que venimos para alabar, para glorificar juntos, ¿sí?, el santo nombre de nuestro Dios. No te conformes, hablaba
nuestro pastor la semana pasada. Ahora hay una palabra muy importante que menciona el apóstol en este versículo número 2. Y dice que no se conformen, sino que se transformen, dice el apóstol. Ahora dice, transformados por medio de la renovación, dice, del entendimiento. Esto es, hermanos, ahora, ¿qué significa esto de renovar? Según en el diccionario secular, dice por ahí que es hacer una cosa como de nuevo, ¿sí? O volverla, dice, a su primer estado y restablecer o reanudar una cosa interrumpida. Eso es lo que dice en el diccionario secular acerca de la palabra renovar. ¿Sí? Y podemos decir que, bueno, renovar en lo material podríamos decir una casa. ¿Sí? Bueno, hace unos meses, ¿verdad?, nos dimos a la tarea de renovar la casa pastoral. Le hacía falta su buena pintada, ¿sí? El piso se veía muy opaco, se le dio una buena pulida. Ahora ya se ve, ¿sí?, renovada la casa. Se le dio su adecuación completa. Ahora se ve bonita, tiene otro aspecto, ¿sí? Y muchas otras cosas que podríamos mencionar, hermanos. Como también nosotros, ¿sí? Nosotros nos tenemos que estar checando de manera médica, podríamos decir, ¿sí? Hay que ir a consultar. ¿Por qué? Porque si no, luego nuestro cuerpo, si no lo renovamos, ¿qué pasa? ¿Sí? Se empieza a ir deteriorando. Empezamos a sentirnos mal, ¿sí? Porque es como también el vehículo, ¿verdad? El vehículo, si no le echamos ¿cómo se llama? Lo tomamos en su mantenimiento, ¿verdad? Esa famosa afinación que es por periodos de kilometraje, pues hay que irse haciendo. Si no, el carrito no va a estar echando humo y se va a descomponer, ¿sí? Hay que ir renovando. Pero el apóstol habla aquí acerca de la renovación de nuestro entendimiento. ¿Y qué podríamos decir al respecto de esto, hermanos? Dice el apóstol, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Acerca de la reflexión que vimos, del pasaje bíblico que leímos ahorita, hermanos. Vean ustedes el apóstol. Vaya, yo siempre que me pongo a leer las cartas del apóstol Pablo, veo yo una pasión profunda de este hombre, ¿sí? De este hombre por el Evangelio de Cristo, ¿sí? Él no paró, ¿sí? A pesar de todas las situaciones que vivía, ¿sí? Él continuó, ¿sí?, hablando con ese denuedo firme el Evangelio del Señor. Y la verdad, hermanos, por eso es que no podemos ser como Él. Sí, ciertamente Él fue como usted y como yo, ¿sí? Pero a pesar de, como les decía, a pesar de la tribulación tremenda en la que vivía el apóstol, no se cayó,
sino que habló con denuedo la palabra. Ahora, aquí en este pasaje de 2 de Corintios, hermoso como todos los pasajes de la palabra del Señor, en 2 de Corintios 4, del versículo del 6 al 18, hermanos, está hablándole a los corintios, porque si saben ustedes que el apóstol fue, ahora sí que se habla mucho hoy en día de plantación de iglesias, ¿sí? Imagínense este hombre cómo fue plantador de iglesias, porque él formó todas esas iglesias del Asia Menor ahí, y después de haberlas formado es que empieza a escribir todas estas cartas con la finalidad de ¿qué? De fortalecer al pueblo, de fortalecer a cada una de las iglesias en la fe en la cual habían creído. Y dirigiéndose el apóstol a los corintios, les dice que vean ustedes, el Señor, en el versículo 6, el Señor que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz de Jesús, dice, esa luz iluminó y resplandeció en nuestros corazones, dice, para darnos el conocimiento, para llenarnos de la sabiduría del Señor. Y este regalo precioso que nos dio el Señor, dice el apóstol, lo tenemos en vaso de barro, ¿sí? Porque un vaso de barro, hermanos, ¿qué pasa si uno lo mueve tantito o nada más se cae ahí mismo en la mesa? Se rompe. Ya no, si se cae al suelo, ahí sí se hace añicos, ¿sí? ¿Verdad? Pero usaban esto porque se usaba mucho en aquellos tiempos. Los vasos de barro era así, sí que pero eran unos utensilios muy útiles porque ahí se guardaban muchas cosas, ¿sí? La gente anteriormente, un vaso de barro era muy útil porque guardaban cosas de valor, pero también era utilizado para guardar cosas que en un momento dado no tenían valor alguno. Y entonces, por eso dice, este tesoro lo tenemos en vasos de barro. Ese conocimiento que yo he adquirido del Señor, lo tengo en vasos de barro, dice, pero ¿para qué? Para que la excelencia del poder sea única y exclusivamente de Dios y no de nosotros, ¿sí? Ahora, y es que vean ustedes el mensaje que trata de transmitir a los hermanos. Les dice el apóstol, y es que hemos estado atribulados, pero no angustiados. Hemos estado desesperados, mas no perseguidos. Hemos estado desamparados, pero no derribados. Hemos estado, desamparados, pero no destruidos. Y es como dice allá también en el capítulo 6 aquí de 2 de Corintios, hermanos, dice el apóstol que ahí estábamos perseguidos, angustiados, desesperados. Dice, vamos a buscar, es capítulo 6, versículo 10. Capítulo 6, versículo 10. El apóstol Pablo, hablándole también a los mismos corintios de todas las persecuciones, tribulaciones que pasaba, y dice, como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos. Como no teniendo nada, dice el apóstol, mas poseyéndolo todo. Y es que esto es así, hermanos. Dice, como no teniendo nada,
mas poseyéndolo todo. En eso el apóstol se llenaba de gozo, hermanos, sabiendo que él tenía ese conocimiento pleno en su vida. Y decía, por si fuera poco, siempre llevando el cuerpo, en este cuerpo, la muerte del Señor. Piensa hasta dónde llegaba la pasión del Señor Jesús en este varón. Y decía, a fin de que la vida de nuestro Señor Jesucristo se manifieste en nuestros cuerpos. Allá en Gálatas 2:20 dice el apóstol, con Cristo, dice, estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, dice el apóstol, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí, llevando en el cuerpo, dice, la muerte de Jesús. ¿Y por qué decía esto, hermanos? Porque es que él desde cuando salía, ¿sí?, era atribulado en todo. Porque él, con de nuevo, como les comentaba, hermanos, hablaba la palabra. Vinieran azotes, vinieran cánceres, fuera apedreado, al apóstol no le importaba nada de eso. Su pasión, como les decía, era el evangelio de Jesucristo. Si él convertía almas en ese momento, todo era en su corazón, todo era ese gozo que él quería tener. Hablar de Cristo a los demás para que vinieran a él, a sus pies. Y luego dice el apóstol, y los que vivimos siempre entregados a muerte por causa de Jesús, a fin de que se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Fortaleciendo a los hermanos de Corinto, hermanos, porque prácticamente hay una palabra que siempre el apóstol dice: véanme en mí lo que yo hago. Y es que en Filipenses capítulos 4, versículos 8 y 9, hermanos, el apóstol menciona esto. Dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Y fíjense lo que dice aquí el apóstol: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. ¿Sí? Estas son las palabras que a veces yo me pongo a pensar, ¿verdad? Los que nos atrevemos a pararnos aquí, hermanos, ¿sí? Si estamos hablando de la palabra del Señor y no la cumplimos o la ponemos por obra, estamos fallando. ¿Sí? El apóstol Pablo decía todas estas cosas y decía: y todo lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice, esto haced. Y dice: y el Dios de paz estará con ustedes. Qué hermosas palabras, hermanos, de un hombre que de veras, que cuando fue convertido, transformado, fue utilizado como un fiel instrumento de Dios, ¿sí? A partir de ese momento no le falló. No podemos encontrar fallas, sino que su defensa era predicar a Cristo. Y luego el versículo 13 dice: viviendo por fe, sin importar el costo. Dice: pidió a Dios con confianza le librara de todas sus aflicciones.
Ahora, si el Señor dice resucitó a Jesús, hablándoles de esa confianza que debemos de tener usted y yo, hermanos, porque dice ahí, si el Señor Jesús, si el Señor, nuestro Dios, resucitó a Jesús, a nosotros también, dice, nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente, dice, con todos ustedes. Y todo esto lo hago, dice el apóstol, padeciendo por amor a todos ustedes, fortaleciendo las iglesias, hermanos, para que abundando la gracia, dice, por medio de muchos, alcanzando esa gracia a muchos, la acción de gracias, dice, sobreabunde. ¿Para qué? Para la gloria de Dios. Nada de ponerse de que yo sé más que aquel, o yo sé, por eso decía, nadie es más que Apolos, si yo soy de Pablo, que yo soy de nadie. Todo lo hacemos ¿para qué? Para la gloria de Dios. Ahora, por tanto, dice el apóstol, versículo clave aquí, por tanto dice, no desmayamos. No desmayamos. ¿Cuántos de nosotros a veces nos sentimos agobiados por los problemas que tenemos? Porque ¿quién no tiene deudas hoy en día? ¿Sí? ¿Quién no tiene problemas? Pero vean el apóstol lo que dice ahí. Por lo tanto dice, no desmayamos. Antes dice, aunque nuestro hombre, ¿sí?, exterior se va desgastando, ¿sí? Porque, hermanos, nosotros es la ley de la vida. Algún día vamos a estar, ¿sí?, mayores de edad, ¿sí? Y probablemente finalmente el Señor nos llame a su presencia. ¿Sí? El apóstol diciendo aquí, nuestro hombre exterior se tiene que desgastar algún día, pero dice el interior dice se renueva, dice, ¿no? se va renovando de día en día. Pero dice el apóstol, porque esa leve tribulación momentánea, dice, todo lo que estaba pasando, ¿cuánto iba a durar? Era su vida nada más. ¿Cuánto podemos vivir hoy en día aquí, hermanos, en la tierra? 60, 70, 80, 90, 100 años. Solo el Señor es el que tiene en sus manos nuestra vida. Dice, esta leve tribulación momentánea, todo lo que estaba sufriendo el apóstol era, dice, para que, dice, me produce un cada vez más y excelente y eterno peso de gloria. Por eso decía, esta leve, en la versión, porque, bueno, la mayoría de las cartas fueron escritas, si no es que todas, por el apóstol en griego. Y era algo ligero e insignificante, decía. Por eso decía, esta leve tribulación la tengo por allá dice, por basura. ¿Sí? ¿Pero para qué? Porque en mí produce un cada vez y excelente y eterno peso de gloria. Ahora, el versículo 18, no miramos nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Como dice la fe, ¿verdad? ¿La fe qué dice, hermanos? Es pues la fe y la convicción de lo que no se ve. Nosotros creímos a través de este santo libro, hermanos. Ahí está nuestra fe. Y por eso dice, porque las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven, dice el apóstol, son eternas. Ahora, acerca de qué es lo que tenemos que hacer usted y yo, hermanos, para poder renovarnos día con día delante de Dios. Por eso, al comenzar la reflexión, decía, gracias a Dios, porque a pesar del frío, ¿sí?,
no nos conformamos con quedarnos un rato más en la camita y nada más llegar al culto, sino que el Espíritu Santo del Señor nos confortó. ¿Para qué? Para que estuviéramos aquí en su casa. Y por eso, hermanos, también el apóstol nos invita y dice en Efesios 4, versículos 22 y 23, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, dice, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Y el versículo 23 dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente. Colosenses 3, 9 y 10 dice: no mintáis los unos a los otros, habiéndonos despojado del viejo hombre con sus hechos. Los hechos que hacíamos antes, ya ninguno de nosotros lo estamos haciendo. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios, hermanos. Los hechos que teníamos cotidianamente antes los hemos dejado atrás. Y dice el apóstol: y revestidos del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando, dice, hasta el conocimiento pleno. Hasta el conocimiento pleno de el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo en cada uno de nosotros. Y así podemos decirle al Señor: Señor, sustenta nuestros pasos en tus caminos para que nuestros pies no resbalen. Dice el Salmo 17, número 5. Y también, ¿cómo no? Como el salmista decía, decirle al Señor que en nosotros haya un corazón limpio y renueve un espíritu recto, ¿sí?, dentro de cada uno de nosotros. Decía el salmista también, hermanos: este es el día que hizo Jehová, nos gozaremos y nos alegraremos en él. Y eso es lo que estamos haciendo usted y yo ahorita, aquí en su casa. Pero esto, déjenme decirles que esto debe de ser de todos los días, ¿sí? Ojalá que esa fuera la primera palabra de cada uno de nosotros, de decir: este es el día que hizo Dios, en el cual nos gozaremos y nos alegraremos en él. Vean ustedes lo que dice Ezequiel 36, 26 y 27. Si quieren nada más anotar. Allá el Señor dice que nos dará un corazón nuevo. Y dice Ezequiel, hermanos, dice: os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de ustedes. Y quitaré de ustedes ese corazón de piedra, ese corazón duro, y les daré un corazón de carne, y pondré dentro de ustedes mi espíritu, dice, y haré que andéis en mis estatutos y guarden mis preceptos y los pongan, dice, por obra. Yo les voy a dar todo esto, dice, pero si ustedes cumplen, dice, con mis, dice aquí, que guarden mis preceptos, y aparte dice que los pongan por obra. Entonces dice que yo pondré dentro de ustedes mi espíritu, renovándose día con día, hermanos. Están siempre atentos a la palabra, hermanos, porque sin duda alguna que si llegamos a caer, llegamos a flaquear, nos vamos a sentir muy mal. Vean ustedes lo que el apóstol Pablo decía también, porque eso sí, todas las cosas, decía el apóstol, me son lícitas. Todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen, decía. ¿Sí? Ahora, todas las cosas me son lícitas, dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Porque es que a veces, hermanos, a mí me pasaba, hubo unas, bueno, quizás como dos ocasiones. Yo he sido muy, no fanático,
aficionado al fútbol. Fanáticos solo se han matado allá unos con otros. He sido aficionado, me gusta mucho el deporte a mí. Y me iban a buscar a la iglesia. El partido tocaba a las 12 del día. Y pues, imagínense a las 11:15 que empieza el culto, 11:30, ahí me venían a buscar y ahí me salía yo. Doy gracias a Dios que nada más creo que fueron 2 ocasiones. Después comprendí que no me tenía que salir. ¿Sí? Cosas que en un momento dado dice, me estaba yo dejando dominar. Y dice el apóstol, todo nos es lícito hacer, pero no hay que dejarse dominar de ninguna. Si no, no nos vamos a renovar espiritualmente. Ahora, también en 1 Corintios 10:23 dice también el apóstol, todo me es lícito, dice, pero no todo conviene. Todo me es lícito hacer, pero fíjense lo que dice el apóstol, pero no todo edifica. Así que, hermanos, estemos muy atentos a la palabra, porque al hacer esto, simple y sencillamente nos vamos a estar fortaleciendo día con día y nos vamos a estar confortando espiritualmente y a la vez, como dijo el apóstol, renovándonos cada uno de nosotros en nuestro entendimiento. Por ahí dice un pensamiento, hermanos, dice, una mente renovada, dice, debe estar saturada de la palabra de Dios y controlada por la misma. Me gusta la palabra saturados. ¿Sí? Saturados de la palabra de Dios. Entonces, será cierto lo que dice el apóstol, transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento. Y luego dice al final del versículo que para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Hermanos, esto es hermoso. Si hacemos esto, hermanos, ¿sí? Nuestra mente y nuestro corazón constantemente se va a ir renovando de día en día. Dice la palabra del Señor, hasta el conocimiento pleno. Quiera Dios, hermanos, que esta reflexión nos sirva a cada uno de nosotros. Y de veras, tomemos en cuenta que cada uno de nosotros, usted y yo, día con día tenemos que ir renovando nuestros votos delante de Dios. Para que así, como dice el apóstol en el primer versículo, la luz del Señor, ¿sí?, resplandezca y nos dé de su conocimiento en cada uno de nosotros. Quiera el Señor que eso sea, hermanos, renovándonos en nuestro entendimiento día con día. Amén. Que Dios les bendiga.